En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos viendo la ciencia de la cruz de Edith Stein, el tema de la purificación de la voluntad. La semana pasada vimos lo que podríamos llamar los principios más generales. Ahora, siguiendo el libro de la ciencia de la cruz de Edith Stein, vemos como aplicaciones en materias concretas, ¿no? Entonces, el purificar la voluntad y querer solamente a Dios y no mezclar el amor a Dios con el amor a las criaturas que nos quita, ¿no? Porque el amor a las criaturas puede ser en Dios, ¿no? Y de modo tal de que el amor a las criaturas nos hace amar más a Dios. Por ejemplo, el amor al prójimo, evidente. Pero hay un amor a las criaturas que no nos hace amar más a Dios, sino que nos quita fuerza de ese amor de Dios. Como que se opone, como que se diferencia, como que no se encausa en el amor a Dios. Y entonces ese tipo de amor a las criaturas hay que purificarlos, ¿no? Entonces vimos de alguna manera la semana pasada todos los principios. Vemos ahora algunas aplicaciones, ¿no? Y empieza con los bienes temporales. Bien, y vamos leyendo simplemente. Cuando tiene comillas es un texto de San Juan de la Cruz. Cuando no tiene comillas es un texto de Edith Stein. Si tiene un signo más adelante es un texto mío, pero me parece que hay uno solo en todo el día de hoy. Simplemente, así que va a ser bastante leída la cosa. Bien, el gozo puede referirse a los bienes temporales, riquezas, honores, descendencia, etc. Aunque no llevan necesariamente al pecado, los gozos por los bienes temporales no llevan necesariamente al pecado, por lo regular, frecuentemente, muchísimas veces, desembocan en infidelidad para con Dios. De modo tal de que hay que tener cuidado con el gozo que nos dan los bienes temporales. Por ejemplo, la computadora, ¿sí? El gozo que me da la computadora, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es que no me dé mucho gozo. Bien. Solo debe alegrarse el alma de aquellas cosas que le ayudan a servir mejor a Dios y a conseguir más seguramente la vida eterna. Evidentemente el diablo puede engañar, hay que hacer mucho discernimiento, porque yo puedo decir que cuánto apostolado que hago con esta computadora, cómo me sirve para salvar almas, pero en realidad ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la alegría que nos dan los bienes temporales tendrían que ser solamente en cuanto me ayudan a servir mejor a Dios y a conseguir la vida eterna. En cambio, si no sirve para nada, si no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Dios, ni para conseguir la vida eterna, ni para nada, indudablemente me quitan fuerza en el amor a Dios, ¿no? Evidentemente, todo eso no tiene que ser de modo psicológicamente explícito en ese momento, ¿no?
Yo, por ejemplo, ahora soy un niño y ahora santo, soy un niño santo y ahora estoy en la calecita jugando en el parque, ¿no? Y no necesariamente esa alegría la estoy súper ordenando a Dios en ese momento, pero yo he discernido, mira, un chico precoz, yo he discernido que en mi servicio a Dios necesitaba una ayuda, un recreo, un descanso, ¿no? Y estoy simplemente descansando. No es que cada vez que juego a la pelota o cada vez que juego al vóley, en cada pelota que le pego estoy pensando, ¿no? Pero está en el horario, me sirve para descansar, o sea, está ordenado a Dios. Y me alegro en eso, ¿no? ¿No? Entonces me ayuda a servir mejor a Dios, ese descanso también. Incluso a veces en la comida, una comida rica, también puedo, ¿no? O sea, pero también me puedo desordenar, ¿no? Entonces, es en la medida que esté ordenado, va bien. En la medida que está desordenado o no ordenado al servicio de Dios, me quita fuerza y entonces me tengo que purificar, no tengo que gozarme ni buscar cosas que no sean pura y exclusivamente para el servicio de Dios. Pero el servicio de Dios, entiéndanlo así, ¿no? Bien. El daño principal que consigo lleva la afición de la voluntad a estas cosas es el apartamiento de Dios. Uno se aleja de Dios, ¿no? Signo más. En realidad este signo más está puesto porque cambié la redacción, porque me costaba dejar la redacción anterior, pero la idea es de Wittgenstein igual, así que le hubiese podido quitar el signo más. Pero le puse el signo más para ser fiel, porque este texto así tal cual no está en el libro. Pero es ella la que hace referencia, ¿no?, a la cita. Bueno, el desvío que causan los bienes temporales, y es más, esa referencia la hace San Juan de la Cruz, ¿no? Porque ya van a ver cómo San Juan de la Cruz empieza a comentar el Deuteronomio, ¿no? Pero bueno, la cuestión que el desvío que causan los bienes temporales está expresado en esta frase: empachóse del amado. Esto que quiere, ¿vieron cuando yo qué sé, comes mucho dulce de leche y estás empachado y decís, dulce de leche, qué feo, y ya tenés repulsa por el dulce de leche? Bueno, a eso se está refiriendo. Un empacho, se empachó de Dios. Es grave, porque está teniendo esa repulsa por Dios. Empachóse del amado y dio trancos hacia atrás. Empachóse, engrosóse, dilatóse. Dejó a Dios su hacedor y alejóse de Dios su salud. Bien. Es el texto que usa San Juan de la Cruz. El empacharse significa el embotamiento de la mente para las cosas de Dios. Porque por lo mismo que el espíritu puso su gozo en alguna cosa, se entenebrece acerca de Dios. Entonces hay un embotamiento de la mente acerca de las cosas de Dios. Estos son los efectos que causan nuestros apegos a las cosas. Los efectos que causan nuestros apegos a las cosas están expresados muy bien en esa frase del Deuteronomio. El primer efecto de nuestro apego a las cosas, embotamiento de la mente para las cosas de Dios. El segundo grado consiste en una dilatación de la voluntad. Se siente cada vez más alejada de las cosas espirituales y ya no encuentra gusto en ellas. Entonces, primero un embotamiento y después un alejamiento de las cosas espirituales, no encontrando gusto en ellas.
Finalmente, quita al hombre los continuos ejercicios que tenía, ¿no? Tercer paso. O sea, ya los actos de piedad se disminuyen. Quita los continuos ejercicios que tenía y hace que toda su mente y codicia ande ya en lo secular. Aquí ya no solo tiene el entendimiento y el juicio oscurecidos para conocer la verdad y la justicia, que era el empacho, lo primero, el embotamiento, más aún mucha flojedad y tibieza y descuido en saberlo y obrarlo. El tercer grado consiste en el completo abandono de Dios. Dejó a Dios su hacedor, dice el texto. Los que hasta aquí llegan no tienen atención alguna a la que les obliga la ley de Dios. Abandona las cosas de Dios. Y así se llega al cuarto grado, en el que el alma se olvida directamente de Dios como si no existiese. Entonces un embotamiento, un desgano y disminución de las actividades de piedad, un abandono de las obras de Dios y después finalmente un directamente olvidarse de Dios y ya ni se acuerda de él. A todo eso lleva el apego a los bienes temporales. Por el contrario, el que se libra de la dependencia de los bienes temporales consigue liberalidad, libertad de ánimo, claridad en la razón, tranquilidad profunda y pacífica confianza en Dios, juntamente con culto verdadero y plena sumisión a su voluntad divina. Gana también en gozo de las criaturas con el deshacimiento. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Porque muestra que no se trata simplemente en alejarse de las criaturas totalmente, ¿no? No se está hablando de eso, sino que la voluntad esté purificada en de ellas, de modo tal de que cuando la voluntad está purificada, gana también en gozo de las criaturas. Y entonces un santo goza mucho más de un helado que un goloso. Lo goza mucho más. Se emociona por la bondad de Dios, hasta las lágrimas, no tanto por el helado en sí mismo. ¿No? Entonces dice, gana también en gozo de las criaturas con el deshacimiento. Un gozo, ¿sí? Es la continuación del texto. Un gozo que nunca podrán experimentar los avaros, porque en su inquietud carecen de libertad de espíritu. Por eso es que muchas veces no comprenden nuestra alegría, ¿no? En cosas pequeñas. ¿Sí? El que se ha liberado aprecia a las criaturas en su verdadero valor natural y sobrenatural. Y ahora cita, todo esto se edita Sten y ahora cita San Juan de la Cruz. Porque las gusta según la verdad de ellas. Es otro, sí, el avaro, según lo peor. Según su sustancia, el bueno, ¿no? El que según su sustancia, como realmente como una ayuda de Dios. Es otro, el otro, que hace su sentido a ellas según el accidente. Bien, entonces así, los bienes temporales. En segundo lugar, los bienes espirituales. No, perdón, los bienes naturales. San Juan de la Cruz señala un segundo grupo de bienes naturales, las prendas del cuerpo y del alma.
Por ejemplo, la belleza, la complexión corporal y buen entendimiento, el sano juicio. En todas estas cosas, el demonio nos tienta, haciendo ver que lo que tenemos nosotros es realmente lo que más valor tiene, mientras que los que tienen los demás es una pavada y no sirve para nada. Entonces te suelen tentar con el orgullo, ¿no? Por ejemplo, el que tiene memoria dice, oh, qué grande que soy yo, tengo una memoria prodigiosa. En cambio, el que tiene más capacidad de cálculo, dice el otro, lo único que hace es memorizar cosas, mientras que yo tengo una capacidad de cálculo fabulosa. El que sabe jugar al fútbol, los otros lo único que saben hacer es leer libros, pero yo juego al fútbol muy bien, ¿no? Y entonces todo y por estupideces incluso, ¿no? Como es jugar al fútbol, hace que te vuelvas orgulloso, ¿no? Pero la cuestión es que te hace volver orgulloso por los bienes de tu naturaleza y te hace apegarte a ellos. Estas prendas constituyen tanto para quien las posee como para los demás un peligro de aficionarse a ellas y de vano gozo. Para evitar este peligro debe pensar que la hermosura y todas las demás partes naturales son tierra y que de ahí vienen y a la tierra vuelven, y que la gracia y donaire es humo y aire de esta tierra. Creo que es Castellani, ¿no? El que tenía un cuento en donde va haciendo ver la vanidad de las cosas, ¿no? Y entre todos los personajes, todos vanos, hablaba del párroco, las vanidades del párroco, hablaba del empresario, las vanidades del empresario, todas las vanidades de todo el mundo, y uno de los personajes era una monja que cuando esperaba el subte y pasaba, se veía ahí en las puertas de vidrio del subte, veía la imagen de ella y se gozaba en lo que ella consideraba belleza, ¿no? Bueno, y después sigue, ¿no?, el cuento y va mostrando cómo todo eso desaparece, porque es vanidad, ¿no? Cómo desaparece la vanidad del empresario, cómo se desaparece la vanidad del párroco, y esta monja en concreto terminó vieja y arrugada totalmente, ¿no? Y así se va todo. Bien. Los daños particulares que se siguen al alma del gozo en los bienes naturales son vanagloria, presunción, soberbia y desestima del prójimo. Excitación de la sensualidad, afición a alabanzas vanas, defecto perjudicial sobre la persona alabada. Mayor embotamiento del entendimiento y del juicio que el que causa el gozo por los bienes temporales. O sea, ¿se acuerdan que habíamos visto el Deuteronomio que un embotamiento por los bienes temporales, bueno, por la vanidad de la naturaleza de uno, todavía mucho más? Tibieza y flojedad del espíritu que llega hasta el aborrecimiento de las cosas divinas. Si el alma se despoja de estos gozos, derechamente da lugar a la humildad para sí misma y a la caridad para sus prójimos. Entonces siempre lo mismo, ¿no? Son estas pequeñas... es así. A ver, un ejemplo. No sé qué ejemplo ponerles. Pero me acuerdo una vez, viene mi profesor de estabilidad. No me va a salir. No me sale. Ah, qué pena, no tengo un ejemplo. Pero imagínense que yo no lo estoy teniendo, ¿eh?
Imagínense que yo no lo estoy teniendo. Puso así como una regla, cosa. Y dijo, nos preguntó, ¿esto está en equilibrio? Y todos dijimos, estaba parado. Y todos dijimos sí. Y apenas lo tocó un poquitito y se cayó. No estaba en equilibrio. Porque equilibrio es el equilibrio estable, decía mi profesor de estabilidad. Un equilibrio inestable no es equilibrio, porque apenas aparece una fuerza perturbadora, el sistema pierde su equilibrio, ¿no? Y fuerzas perturbadoras aparecen con mucha facilidad. Un viento, imagínense una columna así, sopla el viento, se te cayó el edificio. Eso no estaba en equilibrio. No podés pretender que no se pose una mosca, ¿no? Entonces el equilibrio, para hacer equilibrio, tiene que ser estable. Bien, nosotros tenemos mucha inestabilidad en nuestro espíritu. Ese es el punto. Con muchísima facilidad nuestro espíritu se va por el precipicio, por el barranco, ¿no? De modo tal de que todas estas impurezas, ¿no?, por los bienes temporales o por los bienes naturales, nos arrastran con mucha facilidad hacia el alejamiento de Dios, ¿no? No es que más o menos es el efecto de la droga, ¿no? No es que, bueno, vos tomás una droga y de repente podés volver fácilmente. No, muchas veces es eso y después más, y después más, y después más, y después más. Un equilibrio totalmente inestable, ¿no? De modo tal de que nosotros tenemos que cuidarnos de todas estas impurezas, ¿no? Porque con mucha facilidad nos desviamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, empieza la religiosa, sí, a hacerlo por amor de Dios. Las felicitan. Gustito, ¿sí? Ese gustito. Y en vez de rechazarlo, en vez de mortificarlo, en vez de pensar qué estúpida que soy por alegrarme en esta felicitación, cuando en realidad lo hizo la otra, ¿sí? Soy jefe de servicio y la madre me felicitó, pero en realidad salió bien porque todas las otras se reventaron trabajando. Yo estaba sentada mirando cómo hacían, nada más. Pero igual uno con mucha facilidad, ¿no? Te felicitan por un sermón y si lo copiaste, ¿de qué lo copiaste? Y no, pero ¿no? Entonces, con mucha facilidad uno se desordena. Bien, eso lo que hace es como una bacteria, como un hongo. Eso lo que hace es que después crezca y al final termines tu vida religiosa haciéndolo por eso. Bien. En cambio, si el alma se despoja de estos gozos, conserva la pureza, ¿no? Bien. Y si no se aficiona a ninguno por los bienes naturales aparentes que son engañadores, le queda el alma libre y clara para amarlos a todos racional y espiritualmente, como Dios quiere que sean amados. ¿Ven? De nuevo, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces no es un rechazo absoluto y radical como algo pecaminoso, pero si vos realmente estás purificado de ese amor a los bienes naturales, un bien natural que tenés te une a Dios, no solamente porque lo usás para bien de Dios como un talento, sino porque lo agradeces, ¿no? Lo agradeces. Y entonces lo agradeces como don. Cuanto más crece este amor, tanto más crece el de Dios. Y cuanto más el de Dios, tanto más este del prójimo. Bien. Este despojo produce también en el alma
grande tranquilidad y evacúa las digresiones y hay recogimiento en los sentidos, mayormente en los ojos. ¿Sí? Si vos no tenés este desapego a los bienes naturales, estás continuamente, a la otra la tienen mejor que a mí, a la otra le dieron más cargo, aparece más veces en la lista. ¿Por qué yo aparezco menos veces en la lista? ¿Por qué? ¿No? Entonces empieza chucu, ¿no? Entonces, en cambio, el que está desasido de estas cosas, tiene una tranquilidad, vive una felicidad, lo ves siempre sonriendo. En cambio, el otro siempre amargado. Si se ha conseguido en esto una cierta facilidad, llega tanto que las cosas impuras no le causan ya impresión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el deshacimiento es tal que las cosas que son tentación para uno, para él ya no lo son. Adquiere el alma limpieza de alma y cuerpo, esto es, de espíritu y sentido, y va teniendo conveniencia angelical con Dios, haciendo a su alma y cuerpo digno templo del Espíritu Santo. Bienes sensibles. Entonces, bienes temporales, bienes naturales, ahora bienes sensibles, ¿no? Se refiere principalmente ahora al gusto, ¿no?, que las cosas causan en nosotros. Dado que Dios no puede ser percibido por los sentidos, sería por lo menos vanidad buscar el gozo en los objetos sensibles, porque entonces haría que la voluntad no se emplease en Dios poniendo su gozo en Él. Evidentemente que todo gozo sensible, como ya había explicado antes, hemos visto en el video pasado, todo gozo sensible no puede ser gozo de Dios, eso es evidente, ¿no? Porque si Dios no lo podés conocer con los sentidos, evidente que el gozo sensible no es de Dios sino de criatura. Mas si no se detiene, sino que tan pronto como experimenta gozo en estas cosas pone su gozo en Dios, no precisa renunciar a estas impresiones, porque hay almas que se mueven mucho a Dios por los objetos sensibles. Muy interesante, ¿no? Fíjense, entonces siempre de nuevo, se trata de que haya pureza, no de anular. No se trata de no tener ningún bien temporal. Bienes temporales necesitamos, evidente, ¿no? Necesitamos la campera, la cama, la comida, necesitamos bienes temporales. Y bienes de naturaleza también necesitamos, no necesitas ser muy inteligente, pero al menos tenés que llevar una conversación adelante. Entonces necesitamos bienes naturales, necesitamos cosas. No se trata de no tenerlos, no se trata de rechazarlos, se trata de que haya pureza en ellos, o sea que solamente haya amor a Dios en ellos, ¿no? El amor a Dios, de eso se trata. Y entonces acá pone el ejemplo, hay mucha gente, son muchos, que usan de estas impresiones sensibles para unirse a Dios, ¿no? Y entonces eso. No es que entonces si una impresión sensible, si algún bien sensible, vos no te detenés en ellos, sino que te lleva hacia Dios, no solamente no está mal, sino que incluso puede ser que sea necesario, porque hay muchas personas que los necesitan, ¿no? No sé, no estoy seguro si el ejemplo es perfecto, pero bueno, ya va a poner el ejemplo, no sé si lo vamos a ver, del rosario. Hay gente que necesita el rosario.
y agarrar el rosario y rezar con el rosario e ir pasando las cuentas del rosario. Y eso, el agarrarlo con fuerza, le da devoción. Pero bueno, pero de eso se lleva a Dios. En cambio, hay otras que se desordenan también con eso, ¿no? Entonces, bueno, pero si es de plástico no es tan eficaz, tiene que ser de madera. Ustedes se ríen, pero pone ese ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ser de tal metal, pero sí, este no sirve para nada, en cambio este era de tal santo, entonces este tiene más eficacia, mientras que ¿no? Entonces siempre puede haber desorden, pero la cuestión es que no siempre hay desorden. Y hay veces que esos bienes son necesarios para ciertas almas particulares, ¿no? Lo dice Santa Teresa, por ejemplo. Santa Teresa dice que hay religiosas, incluso supercontemplativas, que no pasan de la oración vocal. No le podés pedir que recen sin decir alguna oración. No van a poder, esta no va a poder meditar nunca. Bueno, no, ni va, pero el Ave María lo rezan con tal devoción que en el Ave María están contemplando y están meditando. Pero no va a poder rezar sin decir el Ave María. ¿No? Después le traigo el texto, ahora no me acuerdo. Pero sí, es así, ¿no? Entonces, eso. Entonces esto, más si no se detienen, ¿sí?, en esa sensibilidad, sino que tan pronto como experimentan ese gozo en esas cosas, ponen su gozo en Dios, no precisa renunciar a esas impresiones. Porque hay almas que se mueven mucho a Dios por los objetos sensibles. Entonces, por ejemplo, tener una imagen de un crucifijo en la habitación, ¿no? Entonces, claro que vos te podés apegar a esa imagen y esa imagen no es Dios, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero también podés por esa imagen elevarte a Dios. Y hay hermanas que si no tienen esa imagen, están pensando en cualquier cosa, pero con esa imagen se elevan a Dios así, pic, ¿no? Entonces les sirve. En muchos casos parece que la intención se dirige a Dios. Bueno, lo que pasa es que todo esto hay que discernirlo, ¿no? Ahora no, entonces primero se entiende los 3 escalones que da. Primero el peligro, después que pueden ser buenos e incluso necesarios, y después el discernimiento. En muchos casos parece que la intención se dirige a Dios, pero en realidad el efecto que causan es para la recreación sensitiva, en que saca más flaqueza de imperfección que avivar la voluntad y entregarla a Dios, ¿no? Entonces hay veces que hay que discernirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, con este rosario reza muy bien, pero la hermana, la otra le quitó el rosario y está re enojada 3 días seguidos, ¿no? Entonces, evidentemente, tal vez, no sé, había como un afecto desordenado, ¿no? Bien. Quien, por el contrario, en cuanto siente los primeros movimientos, pone todo su gozo en Dios, no se solicita por ellos y cuando se le ofrecen, luego pasa la voluntad de ellos, y los deja y se pone en Dios. Bueno, es una redacción compleja. Pero bueno, hay algunos que sí, lo lleva a Dios directamente, ¿no? Lo lleva a Dios. El abandonarse a los bienes sensibles, además de los daños comunes, a todo gozo en las cosas creadas, causa otros particulares, ¿no? Entonces, ahora vayamos a los que están desordenados de los bienes sensibles. El gozo de los bienes sensibles produce vanidad de ánimo, distracción de mente, codicia desordenada, deshonestidad, se afanó el rosario, ¿sí? Deshonestidad, descompostura interior y exterior, impureza de pensamientos y envidias. Y ahora, particularidades.
del gozo de oír cosas inútiles, derechamente nace distracción de la imaginación, parlería y envidia y juicios inciertos y variedad de pensamientos y de estos otros muchos y perniciosos daños. De gozarse en los olores suaves le nace asco de los pobres, que es contra la doctrina de Cristo, enemistad a la servidumbre, poco rendimiento de corazón en las cosas humildes e insensibilidad espiritual, por lo menos según la proporción de su apetito, o sea, en el grado, ¿no?, en cual se desordena. Del gozo en el sabor de los manjares, derechamente nace gula y embriaguez, ira, discordia, falta de caridad con los prójimos y pobres. De ahí nace el destemple corporal, las enfermedades, nacen los malos movimientos, porque crecen los incentivos de la lujuria, ¿no? Y es siempre lo mismo, ¿no? Somos un equilibrio inestable. Si primera fuerza perturbadora que viene nos lleva al precipicio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no desordenarse con las cosas porque somos tan débiles que un pequeño desorden después crece, ¿no? Críase derechamente gran torpeza en el espíritu y entrégase el apetito de las cosas espirituales. Ya no está más el apetito, se entregó. Nace también de este gozo distracción de los demás sentidos y del corazón y descontento acerca de muchas cosas. Del gozo acerca del tacto, sí, todo esto era de la gula, ¿no? Hasta acá. Del gozo acerca del tacto, en cosas suaves, mucho más daños y más perniciosos nacen, y que más en breve transvierten el sentido y dañan el espíritu y apagan su fuerza y vigor. De aquí nace el abominable vicio de las molicies. Las cosas. Críase la lujuria, nace el ánimo afeminado y tímido, y el sentido dispuesto para pecar y hacer daño. Infunde vana alegría y gozo en el corazón, y cría soltura de lengua y libertad de ojos, y a los demás sentidos embeleza y embota según el grado de tal apetito. Empacha el juicio, sustentándole en incipiencia y necedad espiritual, y moralmente cría cobardía e inconstancia, y con tiniebla en el alma y flaqueza de corazón, hace temer aún donde no hay que temer. Una vez me contaba un seminarista que volvía de sus vacaciones a la finca, ¿no?, al seminario de San Rafael, ¿no? Y era de una zona, el seminarista, su casa era de una zona templada de clima agradable, ¿no? Entonces, después de la salida de invierno, volvía a San Rafael y ya de lejos veía todas las cumbres nevadas, ¿no? Y decía, uy, qué frío que voy a pasar en la finca, ¿no? Se pasaba frío en la finca, pero no es para tanto, ¿no? Entonces, en el sentido de que cuando te genera temores, ¿no?, y cosas, tentaciones de futuro, ¿no? Todos estos desórdenes son fuente de muchas tentaciones, de muchas cobardías.
Mientras que si estas cosas no estás desordenado, no tenés nada que temer. Bien, cría este gozo, espíritu de confusión, algunas veces de insensibilidad acerca de la conciencia y del espíritu, por cuanto debilita mucho la razón y la pone de suerte que ni sepa tomar consejo ni darlo, y pénale, incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como un vaso quebrado. Está buena, ¿no? ¿Para qué sirve un vaso quebrado? Sos un vaso quebrado. Sí. Bien. Todos estos daños causan más o menos perjuicio según la intensidad del gozo y la sensibilidad de los distintos sujetos. ¿No? Esto es verdad. Evidente según la intensidad del gozo, ¿sí? Si vos le pones más gozo a la torta de chocolate, te va a hacer más perjuicio. Y también según la sensibilidad de distintos sujetos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay sujetos que con un solo pecado adquieren el vicio. Mientras que hay sujetos que no. ¿No? Por ejemplo, muchachos que por una sola experiencia de pornografía, una sola, ya adquirió el vicio. Le quedó firmemente arraigado para toda la vida. ¿No? Una sola. ¿No? Entonces todo depende también de la sensibilidad de la persona, del modo de ser que tiene, ¿no? Pero indudablemente estos gozos desordenados generan un desorden, ¿no? Un desorden no es solamente el acto, ¿no? De desorden, sino que generan un hábito desordenado, tienden a eso. Son todos desórdenes, todos que tienden a generar hábitos arraigados, ese es el punto. Admirables, ¿no? Siempre la misma estructura si ustedes la analizan, ¿no? Porque primero te cuenta y te da un poquito de miedo, pero después te anima, ¿no? a ser penitente en estas cosas. Admirables son los provechos que el alma saca de la abnegación de este gozo. Se restaura acerca de la distracción, recogiéndose en Dios, y conservas el espíritu y virtudes que ha adquirido y se aumenta y se da y de nuevo va ganando. Luego se realiza una alta transformación, que podemos decir con verdad que de sensual se hace espiritual, de animal se hace racional, y de hombre camina a porción angelical, y que de temporal y humano se hace divino y celestial. Cambia los gozos, ¿no? El que es penitente en estas cosas, cambia los gozos sensibles por espirituales y ya permanece unida con Dios. Como a nuestros primeros padres en el paraíso, les sirven las impresiones de los sentidos para aumentar la contemplación. ¿No? Bien. Y dejamos acá, ¿no? Están todos los bienes temporales, bien, y otro tipo de bienes que veremos la próxima vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.